La prensa mexicana reacciona a la actualidad de Luis Díaz en el Bayern Múnich. La prensa mexicana ha visto pasar por su mesa miles de partidos europeos, miles de jugadores de élite, miles de estrellas fugaces y miles de fenómenos que duran apenas un torneo. Pero lo que está pasando con Luis Díaz en el Bayern Múnich es distinto. Es algo que no solo llama la atención, sino que obliga a prender la cámara, alzar la ceja, detener el análisis de cualquier otro tema y decir, hey, esto merece un espacio. Porque la actualidad del colombiano en Alemania se ha convertido en un foco de conversación en los programas deportivos mexicanos, en los paneles de debate, en los noticieros, en los canales digitales, en TikTok, en todo lado. Luis Díaz dejó de ser un jugador más. Hoy es un tema, un protagonista, un motivo de reacción inmediata. Todo comenzó con sorpresa. No sorpresa por su talento, que México ya conocía desde hace años, sino sorpresa por lo rápido que se instaló en el Bayern. Los analistas mexicanos asumían que el colombiano necesitaría un periodo de adaptación largo, como les pasa a la mayoría de los sudamericanos cuando aterrizan en un gigante alemán. Pero con Luis Díaz no sucedió. No hubo transición lenta. No hubo titubeo. No hubo ajustes dramáticos. Llegó y empezó a rendir. Llegó y empezó a encajar. Llegó y empezó a marcar diferencias. En un país como México, donde se analizan jugadores cada jornada y donde los comentaristas detectan al instante quién tiene madera y quién no, esa adaptación meteórica se volvió tema central. Pensábamos que le iba a costar al principio, dijo uno de los comentaristas más vistos en televisión nacional, con la honestidad que lo caracteriza. Ese Bayern es duro, es táctico, es exigente, es fuerte físicamente. Pero Luis Díaz llegó y parecía que había jugado ahí toda la vida. Esa frase se viralizó porque condensaba exactamente lo que la mayoría estaba viendo, un jugador que no solo se adaptó, sino que se adueñó del rol. Un jugador que encontró en la Bundesliga un estilo perfecto para su agresividad, su cambio de ritmo, su intensidad y su valentía. Y es que la prensa mexicana, acostumbrada a examinar la estructura táctica del Bayern Múnich con lupa, sabe que no cualquiera triunfa ahí. Los extremos que brillan en Inglaterra llegan a Alemania y de repente sufren. Los que dominan en Francia tardan meses en entender la velocidad del juego. Los que destacan en Portugal requieren tiempo para afinar la presión. Pero Luis Díaz hizo todo al revés, llegó, entendió, ejecutó y brilló. Como si hubiera estado esperando este sistema toda su carrera. En uno de los programas nocturnos de mayor audiencia, un panelista se inclinó hacia el micrófono y soltó una frase que explotó en redes mexicanas. El Bayern necesitaba a Luis Díaz más de lo que ellos mismos creían. Y la mesa entera sintió. Porque, al analizar la plantilla, al revisar la dinámica del ataque, al estudiar cómo el equipo buscaba verticalidad extrema y desequilibrio por banda, la conclusión era evidente, Luis Díaz encajaba no como pieza, sino como solución. Y eso ha quedado claro partido tras partido. La prensa mexicana resaltó también algo que muchos pasan por alto, el Bayern llevaba años sin un extremo con un desequilibrio tan directo, tan crudo, tan brutal como Luis Díaz. Desde Robben y Ribéry, el equipo tuvo extremos buenos, excelentes incluso, pero ninguno con ese estilo de, te voy a encarar y te voy a ganar. Y en México lo valoran porque, en los programas de debate, los comentaristas siempre dicen que el fútbol moderno está lleno de extremos que recortan y tocan hacia atrás, pero no de extremos como Luis Díaz, que atacan el espacio como si fuera una misión personal. En un panel digital mexicano alguien dijo, el fútbol necesita jugadores como este. Porque cuando el partido se cierra, cuando nadie sabe qué hacer, cuando el rival te está asfixiando, aparece un extremo valiente y cambia todo. Y Luis Díaz es exactamente eso, valentía pura. El clip tuvo miles de comentarios mexicanos, muchos de ellos aceptando que, aunque no les simpatice el Bayern, hay que respetar el impacto del colombiano. Con cada jornada que pasaba, los programas mexicanos empezaron a dedicar segmentos completos solo para hablar de la actualidad del Bayern y, especialmente, de lo que hacía Luis Díaz. Ya no era un comentario rápido. Ya no era, metió gol, qué bueno. Ahora era análisis detallado, sus movimientos sin balón, su lectura de espacios, su entendimiento táctico, la manera en que arrastra defensores, cómo habilita a sus compañeros, cómo presiona, cómo retrocede, cómo gana duelos individuales. Y eso, viniendo de la prensa mexicana, es significativo, porque no todos los jugadores extranjeros reciben ese nivel de revisión tan minucioso. Uno de los narradores más populares de México lo resumió así durante una transmisión, Luis Díaz ya no está jugando bien, está jugando diferente. Y esa palabra resonó. Porque cuando un jugador juega bien, destaca. Pero cuando un jugador juega diferente, marca época. Y eso es lo que varios comentaristas mexicanos empiezan a insinuar, que Luis Díaz está construyendo una etapa especial en el Bayern, una etapa que podría quedar registrada como una de las más sólidas de un sudamericano en Alemania.
En otro programa de debate, uno de los polémicos analistas mexicanos, conocido por no regalar elogios a nadie, dijo lo siguiente: a ver, yo no soy de inflar a jugadores. Pero lo de Luis Díaz no es inflar. Es ver lo que está pasando. El tipo está rindiendo como uno de los mejores extremos del mundo en este momento. No del Bayern, no de la Bundesliga, del mundo. Ese fragmento sacudió las redes porque, cuando un comentarista que normalmente critica se rinde, es porque lo que está viendo es incuestionable. La prensa mexicana también ha destacado el impacto psicológico que genera Luis Díaz en los rivales. Durante un análisis postpartido, un exfutbolista mexicano comentó: cuando Luis Díaz recibe la pelota, los defensores retroceden 2 metros automáticamente. Le tienen miedo. Y eso no lo provocan muchos jugadores actualmente. Otro panelista agregó: claro, porque no saben si va a cortar hacia adentro, si va a ir por fuera, si va a acelerar, si va a frenar, si va a hacer amague, si va a filtrar pase. Es impredecible. Y el fútbol moderno ama lo predecible. Menos cuando aparece un jugador como él. Muchos programas mexicanos han mostrado clips de jugadas específicas de Luis Díaz, no por los goles, sino por los gestos técnicos y las decisiones inteligentes. Lo han comparado con extremos top del mundo, no para exagerar sino para contextualizar dónde está parado. Y cada vez que lo comparan, la conclusión suele ser la misma: hoy por hoy, Luis Díaz está al nivel de cualquiera. En los programas más virales de México, esos donde los panelistas discuten casi gritando, hubo incluso un momento donde un comentarista preguntó: ¿a quién pondrías hoy en el extremo izquierdo del Bayern si tuvieras que jugar una final de Champions? Y otro respondió sin dudar: a Luis Díaz. Hoy mismo, sin discusiones. No hay otro. Y la mesa, que a veces suele dividirse por todo, no encontró argumentos para llevar la contraria. También se ha hablado mucho del efecto emocional que tiene su juego. En un espacio digital mexicano, un comentarista dijo: lo que me gusta de Luis Díaz es que juega con el corazón. No es solo técnica, no es solo táctica. Es hambre. Es garra. Es orgullo. Eso conecta con la afición. Eso conecta con el jugador mexicano, porque aquí valoramos al que nunca se rinde. Ese comentario generó miles de reacciones porque, efectivamente, el estilo de Luis Díaz encaja con el espíritu futbolero mexicano. Pero no solo elogios ha dado la prensa mexicana, también advertencias. Muchos analistas dicen que Luis Díaz está entrando en una zona donde ya no basta con jugar bien, ahora tiene que sostenerlo. Porque cuando el mundo te ve como figura del Bayern, las expectativas suben. Los rivales ajustan. Los marcadores se preparan para ti. Y la prensa mexicana lo menciona constantemente: si Luis Díaz mantiene este nivel, cuidado. Porque estamos hablando de un jugador que podría estar entre los mejores del planeta en su posición. Otro tema recurrente en México es la personalidad de Luis Díaz. La prensa mexicana aprecia que no es un jugador polémico, no es un jugador escandaloso, no es un jugador conflictivo. Su imagen transmite profesionalismo, humildad y enfoque. Y eso, en un entorno mediático que a veces se cansa de las controversias, es refrescante. Uno de los periodistas mexicanos más serios dijo: Luis Díaz es de esos jugadores que disfrutas analizar porque no tienes que hablar de problemas, ni de egos, ni de actitudes. Hablas de fútbol. Y hoy en día eso vale oro. Y esa frase conectó con la audiencia mexicana, porque es exactamente el tipo de jugador que el aficionado respeta. La prensa mexicana también ha destacado su relación con sus compañeros en el Bayern. Programas especializados en táctica hablaron de cómo los mediocampistas buscan a Luis Díaz, cómo lo consideran salida segura cuando el partido se traba, cómo lo habilitan constantemente porque saben que puede inventar una jugada donde no hay nada. Incluso se mencionó en un análisis que, cuando un equipo grande empieza a depender de ti en los partidos complicados, significa que ya dejaste de ser refuerzo y te convertiste en figura. En otro programa mexicano conocido por su tono crítico, uno de los panelistas se rindió al colombiano: Luis Díaz juega cada partido como si fuera una final. Esa mentalidad es peligrosa para cualquier rival. Y por eso el Bayern lo tiene como arma principal. Ese análisis fue replicado en redes sociales porque encapsulaba el sentimiento general: Luis Díaz no solo está rindiendo, está liderando. La prensa mexicana también ha comparado la evolución de Luis Díaz con la de otros sudamericanos que pasaron por el Bayern.